Hoy hablaremos sobre Alan Turing, un pionero en el campo de la inteligencia artificial y uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Bienvenidos a Tecnoexploración. ¿Quién fue Alan Turing? Alan Turing fue un destacado matemático, lógico, criptógrafo y pionero de la computación, nacido el 23 de junio de 1912 en Londres, Inglaterra. Desde una edad temprana, Turing mostró un notable talento para las matemáticas y la ciencia, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad de Cambridge. Allí se graduó en 1934, y su trabajo en teoría de números y lógica sentó las bases para sus futuros logros. En 1936, Turing publicó un artículo fundamental titulado Uncomputable Numbers, en el que introdujo el concepto de la máquina de Turing, un modelo teórico que define lo que significa ser computable. Este concepto es clave para entender la informática moderna, ya que establece los principios básicos sobre los cuales se construyen las computadoras actuales. Turing demostró que cualquier problema que pudiera ser resuelto por un algoritmo también podría ser ejecutado por su máquina teórica, lo que lo convierte en uno de los padres fundadores de la ciencia de la computación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing se unió a Bletchley Park, donde trabajó como parte del equipo de criptoanálisis británico. Allí desarrolló métodos para descifrar los códigos de la máquina Enigma, utilizada por los nazis para codificar sus comunicaciones. Su trabajo fue fundamental para el éxito de los aliados en la guerra, ayudando a acortar el conflicto y salvar millones de vidas. Se estima que su contribución al descifrado de Enigma acortó la guerra en al menos 2 años. En 1950, Turing publicó el influyente artículo Computing Machinery and Intelligence, donde planteó la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? En este trabajo, introdujo el famoso test de Turing, que propone que una máquina puede considerarse inteligente si su comportamiento es indistinguible del de un ser humano en una conversación. Este concepto se ha convertido en un pilar en el campo de la inteligencia artificial, influyendo en el desarrollo de algoritmos y sistemas que buscan replicar la inteligencia humana. A pesar de sus impresionantes logros, la vida personal de Turing estuvo marcada por la tragedia. En 1952, fue condenado por indecencia grave debido a su orientación sexual, lo que en ese momento era un delito en el Reino Unido. En lugar de prisión, optó por someterse a un tratamiento hormonal que tuvo graves efectos en su salud mental y física. En 1954, Turing fue encontrado muerto en su hogar, aunque la controversia sobre las circunstancias de su muerte persiste. Hoy en día, Turing es recordado como uno de los grandes pioneros de la inteligencia artificial y la computación moderna, y su vida y contribuciones continúan inspirando a generaciones de científicos y pensadores en todo el mundo. Ahora hablaremos de la máquina de Turing. Como ya lo habíamos mencionado, Alan Turing revolucionó el campo de las matemáticas y la computación al presentar su concepto de la máquina de Turing. Este modelo teórico es uno de los pilares fundamentales de la informática moderna, ya que define los límites de lo que se puede computar. La máquina de Turing es esencialmente una abstracción, una herramienta que nos permite entender el proceso de resolución de problemas matemáticos mediante reglas y cálculos que hoy en día están implementados en computadoras reales. La máquina de Turing consiste en 3 elementos principales: un cinta infinita, una cabeza lectora-escritora, y un conjunto de reglas que le dicen a la máquina cómo modificar la información en la cinta. La cinta está dividida en celdas, cada una de las cuales puede contener un símbolo, ya sea un 0, un 1 o estar en blanco. La cabeza lectora-escritora puede moverse a lo largo de la cinta y, siguiendo las instrucciones del conjunto de reglas, leer el símbolo actual, cambiarlo o moverse a otra celda. Este modelo permite que la máquina resuelva problemas mediante la lectura y manipulación de datos de manera secuencial. Aunque parezca un concepto simple, el poder de la máquina de Turing reside en su capacidad para representar cualquier tipo de cálculo matemático, desde las operaciones más simples hasta los algoritmos más complejos. Turing demostró que cualquier cosa que pueda ser computada, si puede ser descrita mediante un conjunto finito de reglas, puede ser ejecutada por una máquina de Turing. Lo fascinante de este concepto es que, aunque Turing no inventó las computadoras tal como las conocemos hoy, su máquina teórica sentó las bases para la creación de estas. El modelo de la máquina de Turing no solo estableció qué problemas pueden resolverse mediante un algoritmo, sino también cuáles no. Esto es lo que se conoce como decidibilidad en informática, es decir,
qué problemas son resolubles y cuáles no lo son, lo que más adelante influiría en áreas como la teoría de la complejidad computacional. Si te está gustando el video, no olvides darle like y, sobre todo, suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que estaré subiendo. Continuemos con el video. Ahora nos haremos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la máquina de Turing? La máquina de Turing no es solo una curiosidad teórica o un experimento mental, es fundamental para entender la informática moderna. Este concepto ha influido profundamente en la forma en que diseñamos y entendemos las computadoras y los algoritmos. De hecho, muchos de los sistemas que utilizamos hoy, desde procesadores hasta lenguajes de programación, están basados, directa o indirectamente, en los principios establecidos por Turing. Una de las contribuciones más importantes de la máquina de Turing es su universalidad. Turing demostró que es posible diseñar una sola máquina que, con la entrada adecuada, puede simular cualquier otra máquina de Turing. Esta idea de una máquina universal es la base teórica de la computadora moderna, una máquina que puede ejecutar cualquier programa, siempre que se le den las instrucciones y los datos adecuados. Además, la máquina de Turing es clave para comprender la teoría de la computabilidad, que estudia qué problemas pueden ser resueltos por algoritmos y cuáles son intrínsecamente irresolubles. Por ejemplo, Turing demostró que no existe un algoritmo que pueda determinar si cualquier programa dado va a terminar o seguir ejecutándose indefinidamente. Este problema es conocido como el problema de la parada. Esta comprensión de los límites de la computación es crucial en el desarrollo de software, la optimización de algoritmos, e incluso en la inteligencia artificial, IA. Hablando de IA, las ideas de Turing fueron pioneras en este campo. Su famoso artículo Computing Machinery and Intelligence, publicado en 1950, introdujo el concepto del test de Turing, una prueba para determinar si una máquina puede mostrar un comportamiento inteligente indistinguible del humano. Aunque los sistemas actuales de inteligencia artificial han avanzado mucho desde los días de Turing, la base filosófica y computacional sigue siendo la misma. ¿Hasta qué punto pueden las máquinas replicar o incluso superar el pensamiento humano? La máquina de Turing también ha permitido que desarrollemos una mejor comprensión de la eficiencia de los algoritmos, lo que llevó al desarrollo de la teoría de la complejidad computacional. Esta rama de la informática estudia la cantidad de recursos, como tiempo o memoria, que un algoritmo necesita para resolver un problema. Gracias a las ideas de Turing, podemos clasificar los problemas en función de su dificultad y determinar si es factible resolverlos en un tiempo razonable con una computadora real. Ahora conozcamos cómo funciona, consideremos un ejemplo simple de un problema computacional, sumar dos números binarios. Imaginemos que la máquina de Turing tiene una cinta infinita con una serie de ceros y unos que representan dos números binarios. La tarea de la máquina será recorrer esta cinta, identificar los números y realizar la operación de suma. La cabeza lectora-escritora comienza en el primer símbolo de la cinta. Supongamos que se encuentra con un 1. La máquina, siguiendo su conjunto de reglas, sabe que debe leer este 1 y luego moverse al siguiente símbolo. Si el siguiente símbolo también es un 1, la máquina sabrá que tiene que llevar un 1 a la siguiente posición, porque en binario, 1 más 1 es 10, es decir, 0 en la posición actual y 1 en la siguiente. La máquina entonces actualiza la cinta, escribe los nuevos símbolos y continúa moviéndose a lo largo de la cinta, repitiendo este proceso hasta que haya completado la suma. Este es solo un ejemplo básico de cómo una máquina de Turing puede resolver un problema. En la práctica, este mismo principio se puede aplicar para resolver algoritmos mucho más complejos, desde ordenar una lista de números hasta simular una inteligencia artificial básica. Al final, cualquier programa de computadora que puedas imaginar, desde una calculadora hasta un videojuego, se puede descomponer en una serie de instrucciones que una máquina de Turing podría seguir. La relevancia de la máquina de Turing en el desarrollo de algoritmos es incuestionable. Todos los algoritmos modernos que usamos, desde los motores de búsqueda de Internet hasta los sistemas de recomendación de música o las redes neuronales en inteligencia artificial, son esencialmente instrucciones que una máquina de Turing, en teoría, podría ejecutar. Esto subraya la importancia de este modelo teórico en la informática, ya que nos permite tanto entender cómo se puede resolver un problema como determinar si ese problema es computable en primer lugar. También tuvo contribuciones a la guerra,
Durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing jugó un papel crucial en uno de los frentes más importantes de la contienda, el criptoanálisis. A pesar de que hoy en día Turing es principalmente conocido por su contribución a la teoría de la computación y el desarrollo de la máquina de Turing, su trabajo durante la guerra fue uno de los más decisivos y menos reconocidos en su tiempo. En 1939, cuando estalló la guerra, Turing fue reclutado por el Centro de Inteligencia Británico en Bletchley Park, un sitio que se convertiría en el corazón del esfuerzo británico para descifrar los códigos alemanes. Turing se unió a un grupo de matemáticos y científicos dedicados a una tarea de vital importancia, romper los códigos de la máquina Enigma, el sistema de cifrado que usaban los nazis para sus comunicaciones militares. Enigma era una máquina de codificación que tenía más de 150 trillones de posibles combinaciones, lo que hacía que su código fuera prácticamente impenetrable si no se conocía la configuración exacta de la máquina. Los mensajes cifrados con Enigma eran enviados entre los submarinos alemanes, los tanques y las bases de operaciones, lo que proporcionaba a los nazis una enorme ventaja estratégica, ya que podían mover sus fuerzas sin que los aliados supieran dónde atacar. El trabajo de Turing se centró en crear métodos y máquinas que pudieran acortar significativamente el tiempo necesario para descifrar los códigos de Enigma. Fue en este contexto donde Turing desarrolló la famosa Bombe, una máquina electromecánica diseñada para ayudar en la tarea de descifrado. La Bombe no solo facilitó la localización de las claves diarias de Enigma, sino que también aceleró el proceso de criptoanálisis de manera exponencial. Aunque no fue la primera máquina diseñada para romper el código de Enigma, fue, sin duda, la más efectiva y la que permitió que los descifradores de Bletchley Park finalmente pudieran leer las comunicaciones alemanas en tiempo casi real. Además, Turing no se limitó a una única estrategia de descifrado. Contribuyó con múltiples ideas y enfoques innovadores, como la introducción de las cribas matemáticas para eliminar rápidamente configuraciones de Enigma que no eran posibles. Este trabajo fue clave en el criptoanálisis no solo de Enigma, sino también de otros sistemas de cifrado utilizados por los nazis. El éxito en la descodificación de los mensajes de Enigma permitió que los aliados tuvieran acceso a información vital sobre los movimientos de las tropas alemanas, sus submarinos y sus planes estratégicos. Turing, junto con el equipo de Bletchley Park, no solo descifraba mensajes, también trabajaba bajo una enorme presión, sabiendo que un retraso en romper el código podría significar la pérdida de miles de vidas. A lo largo de la guerra, se estima que se descifraron más de 84.000 mensajes codificados por día, una hazaña técnica y logística extraordinaria. Turing, ya famoso por su trabajo en descifrar los códigos de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial y por desarrollar el concepto de la máquina de Turing, aplicó su agudo razonamiento lógico y matemático para explorar la idea de que las máquinas podían exhibir inteligencia. Sin embargo, en lugar de ofrecer una respuesta directa a la pregunta de si las máquinas podían pensar, Turing reformuló la cuestión de una manera más práctica: ¿cómo sabríamos si una máquina está pensando? Esta pregunta guiaría el futuro desarrollo de la inteligencia artificial, alejando el enfoque de cuestiones filosóficas abstractas hacia un criterio observable y medible. Para Turing, el problema central era cómo definir el concepto de pensar cuando se refiere a una máquina. La inteligencia, según Turing, no tenía por qué estar vinculada exclusivamente a los humanos o al funcionamiento biológico del cerebro. En cambio, podría entenderse como la capacidad para realizar tareas que tradicionalmente requieren pensamiento, como la resolución de problemas, el aprendizaje o el procesamiento de información. En su artículo, Turing rechazó la idea de que la inteligencia debía estar limitada por lo que actualmente conocemos de la biología o la mente humana. En su lugar, propuso que deberíamos enfocarnos en la conducta observable de una máquina. Si una máquina podía comportarse de manera similar a un humano en ciertas tareas intelectuales, entonces podríamos considerarla como inteligente, sin necesidad de responder a la compleja pregunta de si esa máquina realmente estaba pensando. Turing también anticipó muchas de las objeciones que enfrentarían sus ideas sobre la inteligencia artificial, como las que sostenían que las máquinas nunca podrían tener emociones, creatividad o conciencia. Estas críticas, que todavía son comunes hoy en día, subrayan la tensión entre nuestra percepción de la inteligencia humana y lo que esperamos de las máquinas. Sin embargo, el enfoque de Turing fue práctico y visionario. Argumentó que si una máquina pudiera hacer lo mismo que un ser humano,
entonces no deberíamos preocuparnos tanto por las cuestiones filosóficas de fondo. El trabajo de Turing en Computing Machinery and Intelligence abrió la puerta para un campo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Hoy en día, más de 7 décadas después de que Alan Turing propusiera su famoso test, las tecnologías de inteligencia artificial han avanzado de manera impresionante y muchas de ellas intentan, en cierta medida, pasar el test de Turing o, al menos, simular un comportamiento humano convincente. Entre los ejemplos más notables se encuentran los chatbots y los asistentes virtuales que usamos en nuestro día a día, como Siri, Alexa, o los sistemas de inteligencia artificial más avanzados como GPT, Generative Pre-trained Transformer, que generan respuestas de texto a partir de interacciones con usuarios. Uno de los primeros casos donde una máquina aparentemente pasó el test de Turing fue el chatbot llamado Elisa, desarrollado por Joseph Weizenbaum en la década de 1960. Elisa simulaba a un psicoterapeuta, respondiendo a los comentarios de los usuarios con preguntas vagas o reformulando sus frases. Aunque Elisa era muy simple, sorprendió a los usuarios, ya que muchos de ellos sentían que estaban conversando con una persona. Sin embargo, este logro fue limitado. Elisa no comprendía realmente lo que se le decía, simplemente seguía un conjunto de reglas predefinidas. En los últimos años, los avances en aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural han llevado a la creación de sistemas mucho más sofisticados que los chatbots iniciales. Los modelos como GPT-3 y su sucesor GPT-4, desarrollados por OpenAI, han demostrado ser capaces de generar texto sorprendentemente coherente y convincente, lo que plantea la pregunta de si algún día podrían pasar el test de Turing. Estos sistemas son entrenados con enormes cantidades de datos de texto y pueden participar en conversaciones sobre una amplia variedad de temas, respondiendo preguntas, generando narrativas o incluso participando en debates complejos. A pesar de estos avances, todavía no hemos llegado a un punto en el que una máquina pueda pasar de manera consistente el test de Turing bajo condiciones estrictas. Las IA actuales, aunque impresionantes, aún fallan en capturar matices humanos como el humor, la ironía o el contexto profundo, aspectos esenciales en las interacciones humanas. Además, aunque las máquinas pueden generar texto convincente, no comprenden realmente el significado detrás de lo que dicen. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el video, no olvides darle like y, sobre todo, suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que estaré subiendo. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el próximo video.